Pasamos ahora a ver la estación 5, la estación de almacén, la estructura que tiene la estación de almacén. Tiene su complejidad esta estación, entonces bueno, he querido poner toda una transparencia solamente para la estación, ¿no? Y que veáis los aspectos particulares que tiene esa estación. En principio deciros que es un manipulador, la estación en sí misma es un manipulador en tres dimensiones. En una dimensión horizontal, en dos ejes X e Y, que va a estar configurada o realizada con dos motores paso a paso, siendo que en este caso puede adoptarse cualquier posición dentro del plano XY, no posiciones extremas, como trabajamos por ejemplo en la estación 3, que va el cilindro delante, cilindro atrás, sino cualquier posición. Y luego, eso sí, el eje Z tiene dos posiciones, uno abajo y otro arriba. Pero aquí sobre todo la complejidad está en el posicionamiento horizontal, en el eje XY, porque puede tomar cualquier posición. Y esa cualquier posición nosotros tenemos que determinarla. Porque la estación de almacén lo que va a hacer va a ser colocar piezas en una cuadrícula, en este caso de 4×4, con unas dimensiones, se va a tener 4 filas y 4 columnas. Entonces se trata de que la estación de almacén coja las piezas de un sitio donde van llegando las piezas, las coge con una ventosa y las va situando en esa cuadrícula, de manera ordenada hasta que las llena. Cuando las llena tiene que dar un aviso de que está lleno con un ámbar parpadeante, y cuando se vacía y se pulsa el botón reset que tiene, ya lo veremos ahora, se vuelve a iniciar el ciclo. Básicamente esa es la idea, en general. Y ahora vamos a ver cómo hay que hacerlo y cómo hay que plantearlo. Pero la idea es esa, es una situación de que le van llegando piezas y el manipulador, que se mueve en un plano XY en cualquier posición y en un plano Z arriba y abajo, y tiene una ventosa, la va cogiendo y la va situando hasta que llena el almacén, que son 16 posiciones configuradas en 4×4. Cuando está lleno el ámbar intermitente, pulsamos reset y se vuelve a llenar otra vez. Vamos a ver cómo es todo eso. Vamos a empezar describiendo la estación. Primero, el movimiento vertical del brazo, que tiene una electroválvula monoestable para subir y bajar, el cilindro. Si está desactivada está arriba y si está activada está abajo. Este sería el brazo, lo vemos aquí. Y tiene una pinza que es una electroválvula. Una electroválvula que va a tener su correspondiente generador de vacío, como todas las ventosas, pero además va a tener, ya lo veremos en un momento, un bancostato. ¿Vale? Pero aquí estamos en los puntos de actuación, en los actuadores. Y dentro de los actuadores lo que tenemos es una electroválvula monoestable para el brazo y otra electroválvula monoestable con un banco o con un generador de vacío para la ventosa, que son estas dos. Ya os doy la variable. Luego el movimiento horizontal del brazo. Vamos a ver cómo se mueve, pero en principio las variables, las entradas que vamos a, perdón, las salidas, porque son puntos de actuación, con las que vamos a trabajar, van a ser esas 5. Luego vamos a ver cómo se desarrolla. Una es una salida de impulsos, que va a estar siempre sacando impulsos. La Q124.0. Luego veremos cómo vamos a hacer que por esa salida esté siempre saliendo una serie de impulsos. Además, un impulso a una frecuencia muy superior de lo que es el ciclo de programa de un autómata, por lo cual hay que configurarlo de una manera muy especial. Lo vamos a ver. Porque el ciclo de autómata, sabéis que es lee entradas, ejecuta todo el programa y asigna salidas. Y en ese ejecuta todo el programa a lo mejor se pasan pues 150 milisegundos. Bueno, pues la frecuencia del impulso va a ser muy superior. Vamos a trabajar con impulsos que van a rondar alrededor de 1200 o 1500 impulsos por segundo, para que los motores cojan cierta rapidez. Ya lo veremos cómo. Pues recuerdo cuando vimos en la unidad 4 al final, aunque lo vimos muy deprisa y tal, los motores paso a paso funcionan con impulsos. Y entonces nuestro autómata va a tener que configurar una serie de impulsos, ya veremos cómo, generar unos generadores de impulsos que van a salir por la salida A124.0 y se van a aplicar a los motores. Eso habrá que hacerlo de una manera específica que os voy a explicar ahora en su momento. Pero luego además, para el movimiento XY, tiene esas otras 4 variables simples. La 124.2, la 3, la 4 y la 5, que son, respectivamente,
para habilitar el motor del eje X. Para que habilitarle o no habilitarle. Si lo habilitamos funciona, si no lo habilitamos no funciona. Claro, funciona porque vamos a estar metiendo impulsos. Y va a estar metiendo impulsos y habilitar. Entonces sí funciona. Cuando no habilitemos, aunque le van a estar entrando impulsos, no va a funcionar. Solo va a hacer la tarjeta controladora. ¿Vale? Y luego para el motor X también hay que darle dos sentidos de giro. El sentido de giro se le va a dar la variable I124.3, perdón, I124.5, la de abajo. Que quiere decir que si está habilitada va a ir en un sentido y si está deshabilitada va a ir en el sentido contrario. Por tanto, para el motor I exactamente igual. Por tanto, vamos a tener los impulsos que van para los dos motores. Y luego para cada motor, dos salidas. Una para habilitarle o no habilitarle, que funcione o no funcione. Y la otra para que gire en un sentido o gire en otro. Si está habilitada, girará en un sentido, y si está deshabilitada, girará en otro. Para que el motor base se mueva en el eje X o en el eje Y en las dos direcciones. Por tanto, nuestro programa tendrá que manejar esas cuatro variables. Aparte de configurar la salida de impulsos, que vamos a ver también aquí cómo se configura la salida de impulsos. ¿Vale? Teniendo eso claro, el programa no es demasiado complicado. Otros puntos de actuación, pues por ejemplo, la electroválvula de paso. Hay una electroválvula de paso general, como en todas las estaciones, las otras estaciones que hemos estado programando. Y luego hay tres pilotos, hay una serie de pilotos. Bueno, yo aquí quiero destacar tres, que son los que vamos a utilizar. Piloto verde, piloto ámbar y piloto rojo. Piloto verde para señalizar cuándo está funcionando la estación de manera normal. Piloto ámbar para señalizar de manera intermitente, como la estación 1 hacíamos, cuando se ha llenado el almacén y queremos vaciarlo. Y el piloto rojo para cuando pulsemos emergencia, que se tiene que parar todo. La caja de pulsadores, igual que los demás. Tenemos interruptor manual automático, pulsador de marcha, interruptor individual integral, que esto no lo vamos a utilizar, pulsador reset y pulsador de emergencia. De todos estos, el único que no vamos a utilizar va a ser este, el interruptor int, ¿vale? El interruptor manual automático lo que va a hacer es, en manual, llena una vez el almacén y termina. Para volver a llenar otra vez el almacén, no solo hay que pulsar reset, sino que después hay que pulsar otra vez marcha. Y en automático, llena una vez el almacén, pulsamos reset y la llena otra vez. Pulsamos reset y le llena otra vez. Pulsamos reset y le llena otra vez. ¿Vale? Y en manual no, le llena una vez, pulsamos reset y se acaba. Para llenar otra vez tenemos que pulsar marcha, ¿vale? El pulsador de reset, que servirá para cuando esté lleno el almacén, en ámbar intermitente, pulsamos y vuelve a rellenar otra vez. Y el pulsador de emergencia, que lo que hace es, al pulsar, es parar. Y además parar de forma que, en este caso, no va a soltar la pieza, si la tiene cogida, se va a quedar en el sitio, pero tampoco va a contar el tiempo para llegar al lugar. Porque vamos a ver que para ir a los sitios vamos a utilizar tiempos, ¿no? Ya veremos la razón de esto. Entonces, la emergencia lo que va a hacer va a ser pararlo todo. En este caso no va a dejar sin aire, a no ser que la pieza no esté cogida. Si la pieza no está cogida, se deja sin aire, pero si la pieza está cogida, vamos a primar que no la suelte, se quedará con ella cogida. Tampoco vamos a primar que llegue hasta el final, simplemente que se quede parado ahí. Eventos. Lo visto los actuadores, ahora los eventos. Los detectores, vaya. Pues el brazo tiene dos posicionadores, dos detectores magnéticos, uno arriba y otro abajo, ¿vale? Que son esos dos, el de arriba 125.1 y el de abajo 125.2. En el posicionamiento horizontal, los motores tienen motores paso a paso van acoplados a un tornillo sin fin para que se mueva linealmente, porque sabéis que el motor es giratorio, entonces para que se mueva linealmente va acoplado a un tornillo sin fin, ¿vale? Y tiene posicionadores en los extremos, el XY y el eje X y el eje Y. Entonces, el extremo positivo del eje Y es E124.4, el extremo positivo del eje Y es en dirección este, el negativo del eje Y es en dirección oeste, el positivo del eje Y es en dirección sur y el negativo del eje Y es en dirección norte. El hecho de que aparezca un asterisco ahí es porque las piezas van a llegar a una posición, que es posición home, donde vamos a coger las piezas. Entonces nuestro programa, a pesar de que tiene los otros extremos,
solamente vamos a utilizar como posición de eje X y Y, vamos a utilizar la posición Home. Los otros extremos se pueden utilizar en plan de seguridad, por si se pasa por alguna razón hemos hecho mal el programa y se pasa, pues que no llegue hasta más allá del final, cuando todo ese final de carrera que se pare. Pero las posiciones de recogida de pieza van a ser la posición Home, que coincide en el eje Y con el extremo negativo y en el eje X con el extremo positivo, donde veis aquí los asteriscos, ¿vale? Esa sería la posición Home. Es decir, que cuando esos finales de carrera están activados, el brazo está en la posición de recoger pieza. Es lo que quiero decir. Aquí en esta imagen que veis aquí, se ve no muy bien, pero se vislumbra el final de carrera, que sería este de aquí. Este. ¿Vale? Y algún detector magnético que también tiene. Luego, lo que os he dicho antes, para la aprehensión de la pinza, tiene otro detector, que es un vacuostato, que detecta cuándo ha cogido la pieza. Es decir, aquí no hay que poner un temporizador para que coja la pieza, simplemente se lleva la ventosa a la pieza, se activa la ventosa y cuando el vacuostato está activado, ya es que la tiene cogida. ¿Vale? Entonces ya subimos. Y el vacuostato es 124.7. Otros, tenemos dos detectores en la posición Home, que es esta, pero vamos a utilizar solamente uno, que es el detector óptico. Nosotros lo vamos a discriminar si llegan piezas metálicas o piezas no metálicas en la estación 5, ¿vale? Tiene también un detector inductivo para saber si la pieza que llega es metálica. Pues si quiere hacer otro programa, por ejemplo, llenar medio almacén con plástico y medio almacén con metálico. Pero en este caso, la estación que os planteo es llenar todo el almacén con el mismo tipo de piezas. Por lo tanto, solo utilizaremos el detector óptico de pieza en Home. Es decir, la 125.5, que es un detector óptico, como veis aquí en la imagen de barrera. Tiene el detector, tiene aquí un espejo que refleja el haz infrarrojo, y cuando la pieza intercepta ese haz infrarrojo, entonces el detector se activa, detecta la pieza. ¿Cómo se hacen los movimientos? Aquí empieza la cosa a ver un poco cierta complejidad, pero quiero exponeros esto para que veáis cómo se hacen esos movimientos verticales, o sea, horizontales. Vamos a tener motores paso a paso, vamos a tener una tarjeta de potencia y vamos a tener una tarjeta de interface con el PLC. La tarjeta de potencia en realidad es una tarjeta de potencia y control a la vez. Es decir, la tarjeta de potencia va a entregar los pulsos a las 4 bobinas de cada motor paso a paso. No nos vamos a meter en ese circuito porque ya expliqué un poco a bloques cómo iba la cosa. Entonces me remito a... necesitábamos una tarjeta de potencia y una tarjeta de control. Me remito a esas diapositivas para que veáis que a la tarjeta de control se le entregaban los impulsos y se le entregaba un bit de habilitación, o sea, un bit de inversión de sentido de giro a esa tarjeta de control. La tarjeta de control generaba la secuencia de pulsos y luego la tarjeta de potencia entregaba todos los pulsos a cada una de las bobinas del motor. Entonces, aquí, esas dos tarjetas estarían dentro de esta fotografía que veis aquí. Sería tarjeta de control y potencia a la vez. Está el modelo PortSCAP de modelo SD 1200. Esta la traía la propia estación. Y aquí, para cada motor, ya digo, tiene su entrada de impulsos y tiene su entrada de sentido de giro. No tiene entrada de habilitación, solo entrada de sentido de giro. Lo que sí que vamos a tener va a ser otra tarjeta interface PLC que se construyó en clase para adaptar esa tarjeta de potencia a las salidas del autómata. Las salidas del autómata son 24 voltios. Para adaptarlo ahí, pues se construyó aquí una tarjeta interface para poder realizar todo eso y para poder hacer que con las salidas, como hemos dicho antes, habilitación motor X, dirección motor X, habilitación motor Y, dirección motor Y y salida de impulsos, con esas 5 salidas se controle el motor paso a paso, que sería este. Este es el tipo de motor paso a paso, ¿vale? Simplemente es una imagen. Ese motor está acoplado mediante un engranaje sin fin a un eje para que se mueva linealmente. Y aquí tenemos lo que sería la tarjeta que construimos en clase. No voy a desglosar esta tarjeta no es, esta tarjeta es la de potencia, que venía ya, es que está aquí muy bien serigrafiada y tal, venía de fábrica, es un modelo construido de fábrica. Y luego nosotros aquí construimos esta otra tarjeta que voy a explicar. Puede parecer compleja, pero realmente no lo es, si la estudiamos como os lo voy a indicar a vosotros.
Tiene una serie de resistencias que no vamos a hacer mucho caso porque, bueno, son resistencias que conectan y polarizan transistores. Fijaros, tienen transistores. Aquí tiene dos transistores. Lo mismo que tiene aquí. Q1 y Q2, Q3 y Q4, cada uno va a ser para un motor. Lo mismo que Q5 va a ser para un motor y Q6 va a ser para otro motor. Son esos los transistores que tiene. Aquí hay diodos LED y tal de señalización que no vienen al caso. Y muchas resistencias polarizadoras. Entonces, para estudiar y para entender todo esto, vamos a ir imaginando que los transistores son interruptores, que se cierran y se abren pues con la corriente de base. Por ejemplo, Q1 se cerrará o se abrirá con esta tensión de base de aquí, Q2 se cerrará con esta tensión de base de aquí, Q3 se cerrará con esta tensión de base de aquí, Q4 con esta de aquí, Q5 con esta de aquí y Q6 con esta de aquí. Lo trataremos como interruptores. Imaginaos como interruptores simplemente para comprender un poco todo esto. Y estas son las regletas que están conectadas con esta otra tarjeta, como veremos después. Bien, ¿qué tiene todo esto? Pues tiene lo siguiente. Tiene una señal de entrada de impulsos que viene por aquí y fijaros dónde va conectado. Va conectado a la base de este transistor y a la base de este transistor. O sea que los impulsos, esos impulsos que van a ir a 1200 impulsos por segundo, van a ir conectados a esos dos transistores, Q2 y Q3. Luego Q2 y Q3 van a ser como dos interruptores que se van a estar abriendo y cerrando a la velocidad de los impulsos. Imaginémoslo así. Porque los impulsos están entrando en Q2, por aquí, mira, aquí está el enganche, en Q2 y Q3. Esta parte que tiene aquí es para que se ilumine un piloto LED mientras que hay impulsos y lo veamos simplemente, ¿vale? Las entradas enable X e Y o activación del motor X e Y, fijaros dónde van. Esta viene al transistor Q1, que fijaros está en serie con esto, como si fueran dos interruptores en serie. Y este por aquí, viene al transistor Q4. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí estos dos transistores Q2 y Q3 que van a estar batiendo a la frecuencia de impulso. Pero el que va a dar paso a que esos impulsos salgan hacia arriba, que vamos a ver que serán las salidas estas, hacia uno o hacia otro, va a ser que yo habilite el transistor Q1 o cierre el transistor Q4. Porque si aquí no hay señal, este transistor es como si fuera un contacto abierto. Y si aquí no hay señal, este transistor es como si fuera un contacto abierto. Luego con esas dos, enable X y enable Y, voy a habilitar para el motor X y para el motor Y, que dan su salida de impulsos por aquí. ¿Veis? La salida de impulsos del motor X podría ser esta. Y la salida de impulsos del motor Y sería, o podría ser esta. ¿Veis eso? Es decir, ¿veis cómo con estos cuatro terminales que hemos visto, 5 más bien, entrada de impulsos para que estos dos transistores estén constantemente abriendo y cerrando siempre, y luego con las entradas de habilitar X y habilitar Y, yo doy salida aquí al motor X y doy salida aquí al motor Y. Tenemos que imaginar, por tanto, esto como dos interruptores puestos en serie. Este que está siempre oscilando y este que estará cerrado cuando yo quiera, desde mi programa. O sea, cuando yo quiera que funcione el motor X, lo que vaya conectado aquí tengo que activarlo. Y el motor Y, lo que vaya por aquí, tengo que activarlo. Eso es la habilitación del motor o de los motores. Luego lo del sentido, el sentido de giro. Las salidas para el motor X y para el motor Y. Vamos a ver, como os he dicho antes, el sentido de giro de un motor lo va a dar un bit. Solamente un bit. Si está activado, gira en un sentido y si está desactivado, gira en otro sentido. Y eso también lo haré de medio autómata. Bueno, pues las dos salidas son estas de aquí, que van a estos dos transistores. Bueno, aquí podrían haber venido conectadas directamente, pero se han adaptado así por la tensión de una tarjeta, del autómata con respecto a la tarjeta. Porque fijaros bien lo elemental que es la salida por aquí y las entradas por ahí. ¿Vale? Entrada de sentido, es decir, yo podría coger la entrada de sentido que es esta del motor Y y aplicarla directamente aquí, ¿vale? Hacer un puente y ya está. Y lo que se ha hecho aquí a través de la base de un transistor para cerrar este transistor de aquí, se ha hecho para adaptar las tensiones, ¿eh?
Pero fijaros que esto sí que si esto era sencillo de entender, porque había dos interruptores de serie, esto es más sencillo porque hay solamente un interruptor. Yo habilito la entrada del motor X y estoy trabajando con el sentido del motor X aquí. ¿Vale? O del motor Y, habilito la entrada del motor Y por aquí, por la base de este transistor, y tengo la salida por aquí. ¿Vale? Se han empleado transistores para adaptar, ya digo, las tensiones y los circuitos. Si no, pues directamente la entrada X con X y la salida entrada Y con la salida Y, ya estaría. Pero se ha hecho así para adaptarlo el autómata a la tarjeta de potencia. Y nada, simplemente el conductor de masa. Bueno, pues esta es la tarjeta que a nivel de lo que nosotros vamos a utilizar tampoco tiene mucho interés, simplemente lo quería plantear para que veáis cómo está conectado, porque lo que sí que me interesa es esto. Ver cómo está conectado por bloques. Y aquí tenemos mi autómata con las salidas que me interesan en este caso. La de impulsos, que va conectado al terminal 1 de la tarjeta. Bueno, esto ya lo de los números lo tenemos aquí, el terminal 1, que es este de aquí, se ve chiquitito, pero el terminal 1 es este, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 12, ¿vale? La entrada habilitar motor X, que va al 2, perdón, el motor Y al 2, la entrada habilitar motor X, 124.3, que va al 3, en fin, que van conectadas las salidas, mejor dicho, del autómata, que yo tengo que controlar con mi programa, para que funcione a través de la tarjeta de interfer y a través de la tarjeta de potencia de cada motor, que funcione cada motor, sencillamente. Fijaros que la tarjeta de potencia, ya digo, solo tiene entrada de impulsos y entrada de sentido. No tiene entrada de habilitación. La entrada de habilitación lo ha dado la tarjeta de interface. Porque yo quiero crear un generador de impulsos y no preocuparme de nada más. Si tengo que habilitar los impulsos para uno, tengo que habilitar el generador de impulsos, que vamos a ver cómo se crea ahora. Y luego ya con las entradas y salidas, o sea, con las salidas, mejor dicho, habilitar un motor, habilitar otro, sentido de uno, sentido de otro, sencillamente. Entonces, todo esto para deciros eso, que con estas 5 salidas vamos a hacer que se mueva el motor Y y hacer que se mueva el motor X. Se le van a aplicar impulsos constantemente y luego con las 4 variables hacemos que funcione uno, funcione otro, dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo un poco de este cuadro que tenéis aquí. Motor del eje X. Vamos a tener las variables habilitar X, sentido X y los impulsos. Si no hay impulsos, el motor está parado. Pero vamos, vamos a crear un programa que siempre va a haber impulsos. Siempre la salida 124.0 va a estar entregando impulsos. Luego, si el motor no está habilitado, independientemente de cómo esté la entrada de sentido, aunque haya impulso, el motor va a estar parado. El motor solo va a funcionar si está el bit de habilitación. Y funcionará en un sentido si el bit de sentido está en 0, girará menos, y en otro sentido, si está en 1, giraría más. Y lo mismo con el motor, o algo parecido con el motor Y, nada más que con sus variables. ¿Vale? Habilitar Y en este caso es 124.2 y el sentido de Y es 124.4. Los impulsos es lo mismo. No en vano está esto aquí, los impulsos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar en materia. Es un poco en términos generales. Por ejemplo, ¿cómo crear los impulsos? ¿Cómo hacer que por ahí la 124.0 salga de impulsos? Pues configurando un generador de impulsos que tiene la posibilidad de hacerlo el autómata. Configurar un generador de impulsos. Este autómata tiene 3 canales, 0, 1 y 2, correspondientes a la entrada 124.0, 124.1, 124.2, que podemos utilizar para que funcionen fuera del ciclo de programa. Como os he dicho, el ciclo de programa tiene una frecuencia, o sea, un tiempo. Pero si yo quiero utilizar, por ejemplo, para este caso, un generador de impulsos fuera de ese tiempo, o incluso un contador rápido, porque por ejemplo si estamos contando piezas que están pasando por una cinta y están pasando a mucha más velocidad que lo que hace el ciclo de programa del autómata, no me va a dar tiempo de contarlos. Entonces también podría ser para un contador rápido. Tiene varias utilidades, ¿no? Esas varias utilidades se denominan contaje. Tenemos 3 canales que tienen las propiedades de contaje. Dice, en la ventana del árbol de proyecto tenemos que abrir la carpeta de configuración de dispositivos. En la sección de
propiedades abajo, contaje. ¿No? Si algunos os habéis bajado antes las diapositivas de esto, esta palabra contaje y algunas cositas más no aparecen, así que os sugiero que lo volváis a bajar. Y general, debemos ponernos sobre el canal 0. Es decir, sería esto que voy a hacer yo ahora. Nos ponemos en dispositivos, configuración de dispositivos, aquí. Seleccionamos en la CPU, de manera que aparezca esto aquí abajo. Voy a subirlo para arriba. Aparezca esto aquí abajo. En propiedades aparecen las propiedades de la CPU, que yo había seleccionado, ¿vale? Y dentro de las propiedades nos vamos a contaje. Y dentro de general, bueno, contaje aquí en general, tenemos en contaje básicamente. Nos ponemos sobre el canal 0. Tenemos canal 0, canal 1 y canal 2. Debemos ponernos sobre el canal 0. En el canal 0 desplegamos la lista modo y elegimos configurar el canal para modulación del ancho de impulso. Tiene otras aplicaciones, lo de la modulación del ancho de impulso, ya os hablé en SP sobre el control de velocidad de los motores, modulación de ancho de impulso y tal, pero vamos, aquí sencillamente quiere decir que vamos a utilizarlo como generador de impulso. Fijaros bien que yo aquí, en modo de operación, que está sin configurar el canal 0, yo tengo distintas formas de contaje, incluso para medir frecuencia. Yo tengo que seleccionar modulación por ancho de impulso. Y se me abren aquí una serie de parámetros operativos que vamos a configurar. De modulación del ancho de impulso y que están explicadas en la diapositiva para que lo tengáis como referencia. El formato de salida permite establecer el ancho del nivel alto sobre la totalidad de la duración del impulso. Vamos a ver. Lo que vamos a tener va a ser una salida parecida a esta de aquí. ¿Vale? El periodo del impulso es este. Donde veis aquí la duración del periodo. Como esto es una modulación del ancho de impulso, todo esto va a ser para indicar cómo va a ser el pulso, y luego desde el programa vamos a modular el ancho, esto de aquí, el ancho del impulso, la duración del impulso. ¿No? Vamos a establecer la duración del impulso total y la duración de la parte alta del impulso. Entonces, aquí una serie de parámetros para que podamos elegir el formato de salida por 100, por 1000, analógico, como sea, ¿vale? Aquí lo tenemos. Valor analógico de S7, que sería meter una señal por una entrada analógica, que no es el caso, para modular ese ancho de impulso, o simplemente dar un valor en una parte que os voy a indicar ahora, para decir en tanto por mil, cuánto de ancho va a ser este impulso. Y eso para nosotros va a ser un valor fijo, porque al final lo que yo quiero sacar es un generador de impulsos. Puedo poner 500 por 1000, que sería 50%, 400 por 1000, bueno, una duración suficiente como para que por la salida que yo quiero salgan impulsos. Nosotros vamos a adoptar el valor 400 en su momento, pero aquí se pone tanto por 1000, ¿vale? Porque poner lo otro sería para utilizar un valor analógico metido por alguna de las entradas analógicas que tiene. Siguiente, base de tiempos. Base de tiempos, todo esto ya es para indicar, esta parte de aquí va a ser para indicar cómo va a ser este impulso. ¿Vale? Por ejemplo, la base de tiempos para saber, luego después, por la duración del periodo, Y si yo pongo aquí un base de tiempos, por ejemplo, 0,1 milisegundos, la duración del periodo va a ser, donde pone aquí duración del periodo, multiplicado por esa base de tiempos. Comparado a los temporizadores que utilizábamos en Schneider. Dábamos una base de tiempos y luego un número que se multiplicaba por el cual se multiplicaba la base de tiempo. Es decir, tenemos la posibilidad de establecer la base de tiempos en 0,1 milisegundos o 1 milisegundo. A mí me va a interesar ponerlo lo más rápido posible. Dentro de las posibilidades que tenga de esto, lo más rápido posible. ¿Vale? Y vamos a poner base de tiempo 0,1 milisegundos. Retardo a la conexión, bueno, pues eso no es muy relevante porque es el retardo a la primera conexión, eso me va a dar igual. Ahí pongo 0. No, me da igual porque yo no voy a utilizar los impulsos con esa precisión. Ahí van a salir una serie de impulsos que al retardo a la conexión le voy a poner 0. Y la duración de los periodos vamos a poner lo más pequeño posible, que es, en este caso, vamos a poner una duración de 7, ¿vale? Podríamos poner incluso menos, pero vamos a poner una duración de 7. De manera que el periodo
va a ser de 7 por 0,1 milisegundos. Es decir, la duración de este periodo van a ser 0,7 milisegundos, si lo pongo así. Y luego, la duración mínima del impulso. Bueno, pues lo ponemos lo suficientemente pequeño para que si sale un impulso intempestivo, un impulso no deseado por funcionamiento anómalo de la entrada, ese impulso se ignore. Entonces la duración mínima del impulso van a ser, se ignorará el impulso de salida cuyo nivel dure menos de este valor, de 0,2 milisegundos. Si hay un impulso que dura menos de ese valor, se considerará que es una perturbación y se ignora. Bueno, pues ponemos el valor 2, tampoco muy relevante. Aquí lo que va a ser más relevante sobre todo es, en esta ventana, es la base de tiempos y la duración del periodo. Porque me va a indicar la frecuencia a la cual se va a mover esto. Y esto se va a mover a un periodo de, tal y como está configurado aquí, de 7 por 0,1, 0,7 milisegundos. Es decir, 0,0007 milisegundos. Por lo tanto, la frecuencia de los impulsos sería 1 partido por 0,0007 segundos. Bueno, sería 0,007 segundos. Y esa sería la frecuencia. Lo vamos a ver luego. Entonces aquí lo que estoy configurando básicamente es la frecuencia. La duración del ancho del impulso lo configuraremos en programa, no aquí. Se configura en programa después como os voy a indicar. Aquí simplemente hemos configurado que ese canal sea por modulación de ancho de impulso y hemos configurado con todo esto la duración del impulso, siendo irrelevante para nosotros el retardo a la conexión y la duración mínima del impulso. Por lo tanto aquí lo más relevante es esto, el 7 y el 0,1. Y en esto de por 1000 para luego poner la duración del impulso considerando que es por 1000, no es por ciento. O es otro tipo de historia. El resto de los parámetros no son relevantes. Bueno, aquí para más información os sugiero que miréis si estéis interesados en este documento, funciones tecnológicas de S7300. Y en nuestra aplicación estableceremos los parámetros indicados en la figura, con lo que tendremos un periodo de 0,7 milisegundos, que implica una frecuencia de 1428 impulsos por segundo, que vamos a meter en los motores, sin retardo a la conexión, este 0 de aquí, y con una duración mínima de impulso de 0,2 milisegundos. ¿Vale? El impulso va a durar 0,7 milisegundos, bueno, pues si es 0,2, pues es alguna perturbación, algo que no nos interesa. Además, cosa que aquí no se va a establecer, la duración del nivel alto del impulso se establecerá en tanto por 1000, sí, pero en nuestro programa estableceremos un valor fijo de 400. Aquí no está señalado. Pero si yo digo que 400, es que si esto lo divido en 1000 partes, esto va a ser 400. Un poquito menos ancho de lo que parece aquí la figura. ¿Vale? Podría poner 500 para mitad y mitad, da igual. Si ponéis 500 no va a pasar nada. Con 400 pues poner algo. Luego en el apartado de direcciones de entrada y salida, que es este de aquí abajo, no lo vamos a tocar, porque establece dónde está realmente esa dirección en esa decimal. Dirección de entrada y salida. Para el canal 0. Dice, observamos la dirección de entrada y salida del canal 0. El valor decimal es 768. Valor que en hexadecimal es 300. Eso sí, nos fijamos en este valor. El valor de esta dirección no es la dirección 124.0, que es la de la salida. Esta es la dirección en hexadecimal dentro de la memoria suya que tiene. ¿Dónde está guardado ese valor? Y es el valor 768, que en hexadecimal es 300. Nos tenemos que quedar con ese dato porque lo tenemos que utilizar luego. Y es un parámetro que necesitaremos cuando programemos el módulo generador de impulsos, que va a ser el módulo SFB49. Entonces simplemente nos fijamos en eso, que es dirección inicial es 300 y es en la que nos tenemos que fijar. 300 en hexadecimal. Aquí ponga 768. Ahora, ya hemos configurado el canal y vamos a utilizarlo. Al programar el bloque main o B0 o cualquiera donde queramos insertar el generador, nosotros vamos a insertar en el bloque main, tenemos que insertar el bloque de función de sistema SFB49 pulse. Ese es el bloque generador de impulsos realmente para utilizar. Nosotros hemos configurado el canal 0 como generador de impulsos, pero claro, luego tenemos que programarlo y tenemos que ir a coger ese bloque y meterlo en el OV0 o en el main. ¿Dónde vamos a coger ese bloque?
en la ventana de instrucciones, en el apartado tecnología y dentro de este la carpeta de funciones 300C. Y ya ahí seleccionamos el bloque impulso y lo colocamos en un segmento. Sería este. Lo que aparece aquí, ¿vale? Estamos en instrucciones, tecnología, funciones 300 y cogemos el bloque impulso. Ese es el SFB49, que aquí lo llama de otra forma. SFB49 lo he puesto aquí porque era el nombre que utilizaba antes el programa SIMATIC. Ahora lo llama pulso 300C, ¿no? Pero es ese. Entonces nos vamos aquí, dentro del programa, dentro de main, por ejemplo, si lo queremos meter en main, esto lo vamos a borrar. Y nos vamos a dentro de instrucciones. Estas son las instrucciones básicas que ya las estamos utilizando y tal. Nos vamos a tecnología, funciones 300C y nos vamos a impulso. Veis que aquí están los otros con módulo de contagio y módulo del medidor de frecuencia. Y arrastramos el módulo impulso aquí. Este módulo es un bloque de función, no es una función, es un bloque de función, aunque es un bloque de función de sistema, efectivamente. Por tanto, necesita una base de datos. Se va a crear el bloque y la base de datos que recibe este nombre. Damos a aceptar y aparece aquí dentro del bloque de sistema, el uso del programa, el módulo pulso, con la base de datos de B. Y aquí está el bloque. Simplemente insertando este bloque de impulsos en el programa y dando los parámetros que vamos a señalar aquí, que son interesantes, que algunos ya están, como por ejemplo veis que veis aquí el valor 300. El valor 300 está en dirección con la plantilla hexadecimal, que es W de Word, almohadilla 16 de hexadecimal, almohadilla, y luego la dirección 300. Eso no lo tocamos, porque eso hace referencia a lo que habíamos visto antes de aquí, ¿vale? De entradas salidas aquí, ¿no? Esto es lo que significa 300, ¿vale? Bueno, pues insertamos esto y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que configurar. Todo esto para generar el impulso, pero vamos. Tenemos que meter 300, el canal 0, porque estamos utilizando el canal 0, ¿vale? La salida a la que queremos dar ese impulso, que es la salida, como es el canal 0, la salida Q124.0. Aquí se ha puesto el nombre del pulso, pero vamos, la salida es Q124.0. La dirección 300, que ya digo que no hay que especificar. El canal 0, que también está especificado. Si hubiéramos utilizado otro canal, habría que ponerlo aquí, ¿vale? El canal 1, el canal 2 o el canal 3, o si queremos más generador de impulso. La habilitación del generador de impulsos, de la salida de impulsos, que podemos usarla o no usarla, pero hay que habilitarla. Si queremos que esté siempre habilitado, esto se habría que conectarlo directamente, ¿vale? Ponerlo en true o conexionarlo directamente. Nosotros en este programa lo que vamos a hacer va a ser utilizar la seta de emergencia. De manera que al pulsar la seta de emergencia, como es normalmente cerrada, se va a abrir y los impulsos van a dejar de salir para que los motores se paren. Es una señal simplemente de habilitación del generador de impulsos. Y aquí es donde metemos el valor 400, el valor 500, el valor del ancho de impulsos que yo quiera. En este caso metemos 400 para indicar que de las 1000 partes que puede tener el impulso, 400 partes pertenecen al nivel alto. No olvidemos que esto es un modulador de ancho de pulso. Utilizado de otra forma, metiendo aquí una señal analógica, pues el ancho de pulso puede variar, que puede servirnos para otros menesteres de regulación, por ejemplo. A nosotros aquí, como queremos un generador de impulsos constante, permanente, metemos un valor constante permanente de 400. ¿Que queréis meter 500? Metéis 500, ¿vale? Pero vamos, en torno a eso, que haya una diferencia entre el nivel alto y el nivel bajo, ¿vale? Nosotros metemos 400 por 400. Y así es como se produce el generador de impulso. Así es como vamos a obtener por la salida Q124.0 los impulsos, ¿vale? Que a su vez está conectado con la tarjeta, eso ya está hecho, y está conectado con la tarjeta de potencia, que está conectado con los motores, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que hacer en el programa de entrada, al empezar. Sucede a veces que el generador de impulso lo ponemos al final y por las razones que sean no ha funcionado, hemos tenido que rehacer el programa. Entonces, yo lo que os sugiero cuando vayáis a programar esto,
Lo que sugiero es generalmente crear solamente esto, conectarlo al autómata y ver si la salida Q124.0 se enciende a media luz. Porque si la salida Q124.0 se enciende a media luz es que está funcionando. Están saliendo impulsos por ahí. Y luego cuando habéis hecho eso ya hacéis el programa. Porque ha ocurrido a veces que, por razones que sea, por razones que ignoro en este caso, se ha creado el generador de impulso después, se han ido a probar y no salen los impulsos, no ha funcionado y no hemos encontrado la causa. Entonces primero me creáis el generador de impulso y lo metéis ahí y veis que eso se enciende a media luz y ya está. Y después ya os liáis con el programa, que es lo que voy a explicar ahora aparte de todo esto. O sea, todo esto ha sido para que por la salida Q124.0 salgan impulsos a una frecuencia de 1200 y pico impulsos por segundo. ¿Vale? Luego ya el resto del programa es relativamente sencillo, pero os voy a dar una serie de indicaciones que lo va a hacer más sencillo todavía. ¿Vale? Tenemos una salida rápida, porque está saliendo impulsos a 1428 impulsos por segundo, para darle una velocidad adecuada a los motores. Podríamos hacerlo más rápido, si queremos, pero bueno, lo he querido poner así, porque luego los tiempos y tal están con respecto a esta frecuencia. A partir de este punto, voy a exponer los diversos aspectos que hay que tener en cuenta para dirigir el brazo a las distintas posiciones. Mira, lo que voy a decir ahora, a partir de ahora, podría no decirlo y dejarlo a vuestro libre albedrío, a ver cómo lo apañéis para hacer el programa, pero os voy a dar una serie de indicaciones para facilitaros esto. ¿Vale? Hasta aquí era necesario. Lo de a partir de aquí no es que no sea necesario, va simplemente a facilitar el programa. Hasta aquí era necesario porque si no, no iba a saber hacerlo. ¿Vale? A partir de aquí son ayudas a la programación. Se establecerá una posición a la que denominaremos home y que corresponderá a la posición de los detectores en uno de los ejes X y otro en el eje Y servirá como referencia desde la que se partirá para ir al lugar del almacén que deseamos. Es decir, el brazo irá siempre a home. Si llega pieza, coge la pieza y la lleva a donde sea. Es lo que quiere decir. Otra consideración es que al no disponer, en este caso, de un módulo específico del sistema S7 para controlar motores paso a paso, y podríamos meter un módulo específico para controlar paso a paso y hacer un contaje de impulsos. ¿Cuántos impulsos necesitamos para ir a tal posición? Tanto. ¿Vale? Esto facilitaría en parte porque no tendría que ver con el tiempo. Es decir, si yo quiero hacerlo más rápido, simplemente tendría que cambiar la frecuencia de los impulsos y ya está, sería más rápido. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más artesanal. Y es que vamos a asignar un tiempo de desplazamiento que lo hemos tasado, os voy a dar yo más o menos ese tiempo, luego podéis ajustarlo vosotros para llegar a cada una de las posiciones. Es decir, el motor X no va a funcionar durante 4000 impulsos, por ejemplo, para llegar a la posición tal, sino que va a funcionar durante tantos segundos para llegar a la posición tal. ¿Vale? Esto tiene el pequeño inconveniente que si cambiáramos la velocidad tendríamos que cambiar también el tiempo. Sin embargo, con un módulo de control de motores paso a paso para este autómata, pues simplemente contaríamos los impulsos y daría igual la frecuencia, la velocidad, para no habría que cambiar el programa. ¿Vale? O sea, es un hándicap con el que vamos a luchar. No tenemos un módulo específico de control de motores paso a paso, por tanto tenemos esa salida que va a ir directamente controlada a la placa de control y lo vamos a controlar por tiempo. Y aquí tenéis las indicaciones de tiempo, para que os facilite esto. Estos tiempos están porque la frecuencia de impulsos es de 1428 impulsos por segundo. Si cambiáramos la frecuencia de esos impulsos, estos tiempos no servirían, habría que trabajarlos proporcionalmente, en todo caso. Entonces esto ya os lo doy yo para que no tengáis que andar midiendo. ¿Cuánto tarda en llegar a la primera posición o a la segunda? Ya os lo doy. Y son estos. Motor Y, si está en la posición home, por ejemplo, el motor X va hacia arriba. ¿No? Y el motor Y va hacia la izquierda en este caso. Digamos que esta es la zona sur, esta es la zona norte, ¿vale? ¿De acuerdo? El sur estaría hasta el este y este el oeste. Bueno, pues estas son los tiempos, por ejemplo. Fijaros bien que home está enfrente de toda esta fila. Como está enfrente de toda esta fila, el motor X aquí no se tiene que mover nada, 0 segundos. Para esta fila, el motor X se tiene que mover 2,65 segundos. Luego a lo mejor hay que afinar un poquito más, un poquito menos. Para todo lo de esta fila, se tiene que mover 5,08 segundos. Y para toda esta fila se tiene que mover 7,81 segundos. Y el motor X
tenemos que para la primera columna se tiene que mover desde home a la primera, tanto a la posición 1, 5, 9, 13, 3,3 segundos. A esta 5,8 y a esta 8,43 y a esta 10,9 segundos. Esto para que os ayudéis a la... Y si luego cómo lo muevo yo, tranquilos que os voy a ir indicando. Es decir, tenemos aquí esta tabla que responde a lo que os he dicho antes. Es decir, si quiero ir a la posición X, a la posición 1, el motor X se tiene que mover 3,3 segundos y el motor Y 0. Para ir a la posición 14, el motor X se tiene que mover 5,8 segundos y el motor Y 7,81. Esto no quiere decir que haya que dar un valor para cada posición, luego tenéis que ser inteligentes a la hora de hacer el programa que genere estos tiempos para decir que del 1 al 4 el motor X se mueva, el motor Y se mueva a 0 segundos, no ir por dar valores a cada posición, sino hacerlo a lo bestia. Entonces esto hay que luego hacer una función en lenguaje estructurado que reciba el número de puesto y saque dos tiempos. Tiempo Y y tiempo de X. Y esa función SFL, esa es la que tenéis que crear vosotros. Si el valor es 5, tiene que salir un tiempo X y un tiempo Y. Si el valor es 7, tiene que salir un tiempo X y un tiempo Y. Una función SFL que tenéis que crear. Pero tenéis que crear con inteligencia, no decir el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, sino establecer que el valor 1 al 4, por ejemplo, X es 0 segundos. ¿Vale? Luego que los valores 1, 5, 9, 13, el valor X es 3,3 segundos. Tenéis que desarrollar un poquito el coco para sacar eso. Ahí ya os voy a ayudar relativamente. Luego el movimiento, ¿cómo se va a hacer? Yo quiero que se muevan los dos motores a la vez. Pero claro, cuando uno llegue, tiene que esperar a que llegue el otro. Tiene que pararse y esperar a que llegue el otro, lógicamente. Entonces vamos a hacerlo con operaciones simultáneas. Es decir, cuando se empiecen a mover para ir a home, por ejemplo, que es lo más sencillo, se mueve el motor X en determinado sentido, ahí ya no os voy a indicar cuál es, tenéis ahí las tablas para que lo veáis, y el motor Y en otro determinado sentido. Se tienen que mover los dos a la vez hasta que lleguen a home. ¿Que llega antes el motor X? Pues se para el motor X, aquí. Y espera que llegue el motor Y. Cuando hayan llegado los dos, aquí ponemos una transición siempre cierta, porque no hay ninguna, simplemente que han llegado ya los dos, los finales de carrera están aquí, home X y home Y, no hace falta ponerlos aquí otra vez. Entonces ya ha llegado. Ese es el movimiento hasta home. ¿Y el movimiento al número tal? ¿Al número cuál? Pues va a ser una cosa parecida. Desde home se moverá X en otro sentido y ahí en otro sentido hasta que se cumpla el tiempo X o el tiempo Y, respectivamente. Yo ya tengo una función que para el puesto tal le he asignado el tiempo X tal y el tiempo Y tal. Entonces se van a mover los dos motores. Que llega antes el X porque está más cerca, pues se para, porque ya ha llegado el tiempo. Que llega antes el tiempo Y, que se para, pues ya ha llegado el tiempo. Y ese tiempo va a ser el tiempo de activación de la etapa, el tiempo T o el tiempo U, cosa de la que ya hemos hablado en algún otro momento. Luego tenéis que pensar que cómo puede ser para que pulse emergencia y no cuente y tal. ¿Vale? Pues así es como se van a mover los motores. Así de complicado, así de sencillo. Pero va a ser así. O sea, va a ser un gráfico relativamente sencillo y aquí donde está un poquito más la variedad. Siempre que vaya a home, no hay que preocuparnos, hasta que toque los finales de carrera y punto. Pero cuando vaya a un puesto, hay una función que va a calcular TI y TX, que va a estar conectado con mi grapher, y el grapher va a leer el TX y TI y va a llegar a ese punto. La activación de las etapas variable U, en la que funcionan los motores dura el tiempo indicado en las variables TX y TI, variables que son de tipo time. Lo digo para que cuando vayamos a programar las funciones estas, aquí las variables de salida pues serán de tipo time. ¿Vale? TI y TX. Habrá que crear una función aquí que pongamos la variable tipo time. TX, TI, TI, variable de tipo time. ¿Vale? Y la entrada, una variable que va a ser n o número o puesto, lo que sea, que va a ser el puesto que toca.
que es de número entero, una variable tipo entero. Por ejemplo, aquí n y tipo entero, int, ¿vale? Que eso indica la posición del parámetro. Entonces, esa función que yo voy a meter ahí, por ejemplo aquí, tiene o va a tener una entrada que va a ser un número, una variable entera que va a ser un número, y dos salidas de tipo time, tx y ti. Y entonces esa función, tú tienes que construirla para que, según el número que entre aquí, aquí tienen que salir dos tiempos. Lo que corresponde según la tabla más o menos que hemos visto antes. Para que, cuando mi graph interprete esto, coja el ti y el tx correcto y se vaya al sitio correcto. Esa función la programamos en SFL y consistirá básicamente en el uso del comando if then else, pero no a lo bestia. No a lo bestia, ¿eh? Eso se está penalizado. Por otra parte, con la seta de emergencia interrumpimos el tiempo de activación de la etapa para que el tiempo no corra. En este supuesto, la seta también debe inhibir el funcionamiento de los motores, como hemos visto antes en el bloque de generador de impulsos. Y por último, por la función, pues será algo parecido a esto. Doy aquí una pequeña orientación, ayudándose los dos primeros. Por ejemplo, como sabemos que para las posiciones de 1 a 4, o que es mayor de 0 o menor de 5, ¿vale? De 1 a 4, el tiempo es 0 segundos para el motor I. El tiempo I es 0 segundos, ¿no? ¿Lo vemos ahí? No tenía que poner yo aquí. Para la posición de 4 a 9, de 4, o sea, de 4 a 9, mayor de 4 y menor de 9, es decir, de 5 a 8, ¿vale? Pues, ¿cuál es el tiempo? Pues 2,65. Y algo así parecido, ¿no? Esto es el motor I. Luego el motor X, pues también lo tenéis que pensar, que sea algo parecido también, con operaciones lógicas y tal, ¿vale? Pero aquí no puede salir más de 8, 4 para un lado y 4 para otro, más de 8 if then. No es cuestión de que hagáis los 16, como pongo en esta tabla. Y por último, voy a tener el graph. O sea, voy a tener, por un lado, esta función, que la tenéis que hacer vosotros, y voy a tener mi graph que tiene cosas de estas, dentro de otras historias, que sube, que baja, que coge y tal. Va a tener cosas de estas, ¿vale? Entonces, ¿cómo de alguna manera conecto ese tx y ti con este tx y ti? Aquí. Porque por un lado va a estar la función, que son datos internos, y por otro lado va a estar el graph. Pues bien, en el graph también vamos a crear esas variables tx y ti en mi graph. Y luego las voy a conectar con estas. De manera que en todo momento, en función de n, estas variables van a estar conectadas aquí. Es decir, si yo creo un graph aquí ahora mismo, en mi programa, por ejemplo, voy a crear un graph FB de tipo graph automático, lo creo, se va a crear ahora, lo voy a abrir, o me lo va a abrir yo, ¿no? No voy a hacer nada, simplemente voy a trabajar cómo meter esas variables ahí. Esas variables se meten aquí, ¿vale? Input, variable de entrada, pues tiene una serie de variables suyas de por sí, y yo me voy al final, agregar fila. Y aquí es donde yo pongo mi tx y mi ti. Tx de tipo time, no olvidéis esto. Y mi ti de tipo time también, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer, a ver si, para que me deje hacerlo, pues si no me va a dejar hacerlo. Vale, ahí está.
Y ya tendría mi graph que tengo que construir y tal y tal, ¿vale? Entonces ya cuando yo en el main ponga ese graph, por ejemplo aquí este bloque, ¿no? Ya fijaros que aparecen aquí al final TX y TI, ¿vale? ¿Cómo se conecta una y otra? Como aparece aquí, pues poniendo aquí los valores. Aquí fijaros que aparece DB1, DBD6 y DBD10, ¿vale? Es porque, bueno, yo cuando me meta en el graph este, en la base de datos aparecería, pero para nosotros va a ser mucho más fácil. Aquí debería aparecer, ¿veis? Este es el 6 y el 10, que son este 6 y 10 que aparecen aquí. Pero si no me quiero yo complicar la vida, porque no quiero mirar el número y tal, es tan fácil como poner aquí. ¿Cuál es la base de datos? Es DB2, la de función. Pues tendría que poner aquí. Pondría DB2 punto y luego entre comillas el nombre de la variable TX, entre comillas. Doy enter y ya se pone yo solo. ¿Lo veis? Y aquí el DBI, pues se pondría también DB2, porque es la base de datos del bloque 2, punto, y entre comillas, el nombre de la variable que quiero yo de ese bloque. Ha salido 2 puntos ahí. Entre comillas, el nombre de la variable que quiero. En este caso, TI. Que no tiene por qué tener el mismo nombre. Ojo, he puesto TX y TI, pero en el gráfico podría tener tiempo, lo que sea. O otro, A o B. El nombre no tiene que ver. Porque es simplemente que es de tipo time. Y aquí pondría TI. Porque este coincide con el nombre, ¿vale? Y sería así. De esa forma, ya queda conectada la función que yo he programado con mi graph. Y yo en mi graph he puesto esta movida de aquí, esta estructura de aquí, pues se va a cumplir, ¿vale? Otra cosa ya es que aquí tengo que meter una variable n, que es variable tipo word, ¿vale? De entrada, esta variable la puedo dar en el general, en la esta de variables, aquí. Montar la tabla de variables, pues aquí. Pues aquí yo puedo meter otra variable, por ejemplo la variable n, que es de tipo, aquí, de tipo entero, para que coincida con la otra, ¿vale? Y tengo que darle, eso sí, aquí una variable de tipo entero tiene que ser una variable de marcador. Tengo que darle aquí una variable de marcador realmente, porque si no, no serviría. Y marcador de tipo Word, como me indica aquí. La 124, bueno, por la 124, pero puedo dar yo el marcador 100, por ejemplo. Y entonces resulta que la variable n, que es de tipo Word, es decir, me va a representar hasta 65.535 posiciones, con 16 me basta, ¿vale? Está en el marcador ese. Pero ya tengo la variable n que es global. La va a poder ser leída desde todas partes. Me interesa que sea global, porque la variable n la tengo que modificar en mi graph. Y eso ya es algo también que tenéis que pensar. Hay que inicializarla en 1, si queremos numerar esto desde el 1 en adelante, esto de aquí, porque la variable n me va a representar estos números, y en cada vuelta tengo que irla incrementando. ¿Cómo se incrementa una variable entera? Sumándosela a sí mismo, como alguna acción asociada. Pero hay que hacer una acción asociada tipo flanco, porque si no, n igual a n más 1, 2 puntos igual a n más 1, si nos quedamos en una etapa va a estar todo el tiempo sumándose, ¿vale? Es algo también que tenéis que pensar. Entonces inicializo la variable n, de impulsador, voy a home, espero piezas, y pieza la cojo y la llevo al puesto 1. Ahora incremento la variable, vale 2. Voy a home, viene pieza, pum, la llevo al lugar 2, vale 3. Así más o menos. ¿De acuerdo? ¿Se puede incrementar en el gráfico? Se debe de incrementar en el graph, porque ese graph es el que va a controlar el movimiento de los motores a home o al puesto, a home o al puesto, a home y al puesto. Y cada vez que la lleva al puesto, hay que haberla incrementado en 1. Es más, cuando llega a 16, tiene que leer, ya llega a 16, ya no puede más, tengo que poner la mano intermitente. ¿Mano intermitente?
Pulso reset. Vuelvo a inicializar la cel otra vez. ¿Vale? Aquí estaría bien que si tienes un pequeño diagrama de flujo para programar toda esa parte del grafo. ¿Vale? El funcionamiento manual. Y el funcionamiento manual llega a Grafe, la inicializo y voy por encima del pulsador de marcha. ¿Qué es automático? Voy por debajo del pulsador de marcha. Vale, pero tenemos que memorizar también la posición de pieza. No, el movimiento manual ya os lo he explicado antes. Pero el movimiento, ya te lo digo, el movimiento manual es que se llena una vez, no pones una pieza. Llenas una vez todo el almacén, ¿vale? Llenas una vez todo el almacén y cuando está lleno el almacén lo pones en ámbar. Si está en automático, al pulsar reset se apaga el ámbar y sigue funcionando. Lo llena otra vez. Pero si está en manual, al pulsar reset se apaga el ámbar y para que vuelva a funcionar hay que pulsar marcha otra vez. Es decir, el funcionamiento manual automático lo va a diferenciar. Tener que pulsar marcha para iniciar un nuevo llenado del almacén o no tener que pulsar marcha para iniciar un nuevo. Sí, pero el manual tiene que llenar el almacén. Sí, ya al final. Al final, ama intermitente y si está en manual, pulso reset y eso se para. Aunque haya una pieza ya no va a llenarla. Tengo que pulsar marcha para que vuelva a llenarla. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por terminada entonces aquí esta explicación.